cuando leí La Caperucita Roja. Me acuerdo mucho porque era un libro de la mamá de Chole en donde estaba La Caperucita Roja. Y era el único cuento, y nosotros no teníamos más libros sobre eso. Era el único libro que yo tenía. No había bibliotecas, no había absolutamente nada, solamente ese libro. En cuarto de primaria, en un ejercicio de una profesora, ella dice, con esta sopa de letras, saquen las palabras y hagan una composición literaria. Yo me acuerdo que hice una historia llamada Carrera de la Victoria, que es mi primera historia. Luego, en séptimo de bachiller, conozco a un profesor que estaba haciendo algo llamado centros literarios, que se acostumbraron al bachillerato. Este era en un pueblito cerca de Manizales, pero este era un profesor muy entregado a la cultura, pero muy entregado al teatro sobre todo, y creamos un festival de teatro allá, juvenil. Íbamos a las veredas a presentar las obras, y allí comenzó a nacer un poco la afición por las artes escénicas y por la literatura en general. Ya entré a la universidad. Y cuento esto porque es que cuando estaba en primer semestre yo veo un comercial en la televisión donde dicen que en la biblioteca de Confandi San Nicolás hay promoción de lectura, y mi hermanito tenía 6 años, o 9 años en ese tiempo. Y yo le dije, vámonos, que hay una cosa de lectura para que usted aprenda. Y desde ese tiempo comencé en Confandi. Estamos hablando del 96. Yo ya comencé como tallerista de literatura mientras hacía mi carrera de psicología. Desde ese tiempo comenzamos con un taller llamado Ajedrez, Movimientos para la Lectura, y era como les pasábamos a los niños el ajedrez a través de la literatura, que era muy bello. Además hacíamos obras representativas y los chicos salían muy dispuestos pues para leer. Y allí, con Aida Mercedes Zafra de la biblioteca, ella me invita un día a un taller de narración oral con el maestro Garzón Céspedes de Cuba, y allí aprendo a narrar historias y me convierto en narrador de historias. Y desde ese tiempo pues la literatura está conmigo. ¿Y sigues haciendo narración de historias? Pues mira, yo hago narración de historias cuando hay un grupo como este, o cuando hay niños que yo les quiero contar, pero no me dedico a la narración. ¿Historias hechas por ti? Algunas creaciones literarias, y otras de libros, y algunas de narradores que he visto también, y que digo, bueno, esta historia, me acuerdo que la primera vez que conté una historia fue una historia llamada Axtlán, que la contaba mi maestro Alfredo Valderrama, un maestro de teatro que tuve, que hoy está en Esquina Latina. Es una historia bellísima, de pronto ahorita la contamos. Porque fue la primera historia que conté. De ahí comencé a contar otras historias, hasta que mis amigos llegaron a hacernos cómplices de lo que hoy lleva 9 años, que es este espacio que Danilo... Que es increíble. Se empezó hijo, en Confandi, ya sí, me costó... es el hijo adoptivo, pues, ya con creces ha hecho este espacio. O sea, un cómplice de claro, ¿no? Y siguió. En Confandi comenzamos el 14 de septiembre del 2004. Fue una reunión donde yo me recuerdo que invité a los escritores de la ciudad para decirles que hiciéramos un espacio literario, y ellos fueron, pero la mayoría quería que les pagara. Y yo les dije, mira, aquí en Confandi pues de pronto algunos se hace una charla, pero pues la idea no es eso, porque es para que la gente se relacione con usted. Yo quería que los escritores se relacionaran con la gente que fuera llegando de la ciudad a escuchar. Y entonces de ese día yo les dije, bueno, pues yo me quedo con los que vengan. Entonces llegó Humberto en ese tiempo, casi de primerito, después llegó Danilo y un chico que no está aquí. Y ahí arrancamos ininterrumpidamente. Hay que decir que desde ese tiempo hasta acá hemos parado en diciembre 24 y 31. Qué maravilla. Pero y nunca, el sábado Semana Santa. y el sábado de Semana Santa, pero nunca hemos parado. O sea, siempre todos los sábados nos reunimos a hablar de literatura. Y pues esa es la historia un poco. Qué maravilla. ¿Tienen una agenda así como que ustedes digan, vamos a hablar primero de esto, después de esto, o es lo que vaya a salir? Pues ya en este tiempo, pues Danilo es el encargado. Señor don director. El director es el que... Aquí se hace lo que yo diga. Hasta el 2000. Democrático. Hasta el estilo 2008. Uribe, pues. No, lo que pasa es que un muy buen ejemplo. Y ese buen ejemplo es básicamente, es cada uno, como se puede dar cuenta, viene de sus tratos o de vivencias muy diferentes. Entonces es venir
si se quiere, a socializar lo que ha pasado en la semana. Y si por ahí no surge, que debería ser lo natural, la literatura mejor. Pero es a contarnos un poquito, ¿y esta semana qué hay en la ciudad culturalmente? ¿Qué presentación hay? ¿Qué película viste? ¿Has leído algo? Sí, no, contarnos algo. Sí tenemos como norma que no se cumple afortunadamente, entonces eso ya nos da un carácter no ya tan grupal, sino más colectivo. Y es terminar un libro y hacer una reseña, como para hacer ese ejercicio de escritura también y de creación. La mayoría de las veces no se cumple. Pero esa digamos que es como la norma. De resto es, vengamos a conversar de nuestras vidas y para aquel que pueda y tenga una muy buena red o una mente abierta puede pescar y hay cosas para hacer literatura. No, en ese tiempo, hasta el 2008, invitábamos a los escritores, hacían talleres literarios y siempre la consigna era que todos pudiéramos, desde lo que sentíamos, sin ningún afán de crítica literaria en ese tiempo, pues pudiéramos comentar las historias que se leían o los libros. Y uno de los primeros libros que leímos en el espacio completo era Mi planta naranja limón, de Vasconcelos. Un libro brasilero, bellísimo, estupendo. Entonces cada semana sacamos las copias y cada semana leíamos un capítulo. Y así leímos varios libros. Pero ese fue el primero, un libro excelso en la forma de narración. ¿Por qué lo escogieron? Pues en ese tiempo yo lo conocía y yo estaba intentando llegar, como es un público muy heterogéneo, intentaba llegar a todos al mismo tiempo. Era una labor muy difícil, porque como no era algo académico propiamente, sino de despertar literario, ese libro era perfecto. Yo pienso que fue perfecto además porque todos podemos hablar de Mi planta naranja limón. CC era un niño muy pequeño en el Brasil, tenía un amigo que llamaba, ¿cómo se llamaba el amigo? Era un árbol de naranjos. Minguito era el árbol de naranja lima, y eso hacía que él nos mostrara cómo él incursiona en el mundo de la lectura desde los 5 años, viviendo en una favela del Brasil. Pero el narrador, que es casi una autobiografía, hace una historia muy bien narrada por capítulos, un libro muy corto. Y eso hizo que nos comenzáramos a meter desde lo que cada uno sintiera, desde la intuición de cada uno en eso. ¿Qué te dice ese libro? Guardar las proporciones no es muy parecido a Ciudad de Dios un poco. Es muy parecido a Ciudad de Dios, por supuesto. Sé pequeño en Ciudad de Dios, que es el personaje de la CC, pero no logra hacer, digamos, una actitud tan pornomisérica como mostrar la miseria para enaltecer la violencia. No, y la lucha política, porque finalmente es muy político. Sí, exactamente. Mireille es muy político, pero en este caso, Vasconcelos no, era un hombre del campo, él fue un pescador primero, y luego se convirtió en ministro de Cultura. Es decir, este fue un hombre bien interesante, y este libro fue la historia como de él, pero hay un momento de la historia donde yo le digo a la gente, vas a llorar en tal página. Lloraba. Claro, porque es de sí, qué pena. ¿Cuándo vamos a ver ese? No, es que ahorita es que yo estoy trabajando por allá en la costa atlántica. ¿Y te tienes que ir? Sí, no, pero vine a padrinar un matrimonio. Uy,